La Semana Santa es una semana de reflexión. Tiene gracias especiales para alcanzar más fácilmente la santidad. Es una semana de reflexión, es una semana de oración, de encuentro con el misterio del amor de Dios. No es una semana de vacaciones ni de convivencia familiar, no es una semana para estar con los amigos, aunque algunos así la han tratado a la Semana Santa. La Semana Santa tiene dentro de ella lo que son el triduo sacro, los 3 días más santos que existen, que son viernes, sábado y domingo. Pero todo empieza desde el jueves, porque como es el jueves por la tarde, se toma como si fuera parte del viernes, por ser un apéndice del viernes, por ser vísperas del viernes. Entonces los días santos son viernes, sábado y domingo. Pero hay personas que han utilizado la Semana Santa como una semana para vacaciones, una semana para convivencia, una semana para descansar. Le han robado muchos domingos en el año a Dios con cualquier pretexto, le han fallado a la Santa Misa y a las oraciones con cualquier pretexto, y cuando llegan los 3 días más santos, los utilizan para ellos. Cuando una persona hace esto es porque no ha entendido el misterio que se celebra, es porque no ha entendido lo terrible que es el infierno, porque ya no cree, porque ya no espera, y entonces se dan la oportunidad de despreciar a Dios y las cosas de Dios, pero no debemos hacerlo. Recuerden, Dios no necesita la limosna de nadie, ni la mía ni la de ustedes. Dios no necesita el tiempo que les sobre, ni cuando tengan una oportunidad o tengan ganas. Dios no lo necesita. Si ustedes y yo, si faltamos a misa, Dios no se enoja. Si no comulgamos, Dios no se enoja. Si no te confiesas, Dios no se enoja. Si no vas a nada en Semana Santa, Dios no se enoja. Y si no te salvas, Dios no se enoja. Dios nos va a dar a cada quien lo que cada quien merece según sus obras, lo que cada quien merezca, lo que cada quien haya luchado. Hay quienes tienen que luchar menos porque tuvieron menos problemas en su infancia, y quienes tendrán que luchar más porque vienen con más cosas desde su infancia. Pero eso solamente lo va a saber Dios. Entonces no debemos de vivir nosotros como si Dios se tuviera que aguantar, como si Dios se tuviera que esperar para cuando nos sobre tiempo. No, mis hijos, no. Acuérdense que Dios no necesita. Si tú no vas a misa, Dios no pierde nada. Si tú no te confiesas, Dios no pierde nada. Si tú no te salvas, Dios no pierde nada. ¿Ustedes creen que si nos condenamos nosotros, Dios va a llorar eternamente? Por supuesto que no. Si nos condenamos todos nosotros, ¿Dios se va a salir del cielo? Claro que no. Si nosotros nos condenamos, ¿Dios ya no va a querer vivir? Sería una locura esa. ¿Qué somos nosotros si nos perdemos? Nada, mis hijos, nada. Dios nos quiere en el cielo porque nos ama, no porque nos necesite. Nos quiere en el cielo porque nos ama y para que nosotros podamos disfrutar. Entonces, no traten a Dios como si Él fuera el necesitado, como si Él tuviera que aguantarse. Nada tiene que aguantarse el Señor, absolutamente nada. Por eso es que se nos habla hoy, a partir de hoy, que es el inicio de la Semana Santa, se nos habla de la importancia de lo que Jesús va a hacer, de lo que Jesús va a vivir, ¿verdad? Por eso se nos pide que nosotros seamos radicales. Tenemos que ser ya más radicales, ya tenemos que tomar una opción a favor del pecado o contra el pecado. Es que es una torpeza de parte de nosotros asistir a misa a veces. Eso es una torpeza. ¿Por qué una torpeza? Porque miren, si una persona va a veces a misa, a veces reza, a veces se confiesa, a veces comulga, entonces no se va a llenar de Dios esa persona. Nadie se puede salvar yendo a las cosas de Dios a veces, de veras, nadie.
porque Dios no nos necesita. Ni siquiera nosotros los sacerdotes nos salvamos llevando una vida tibia. Esto es absolutamente para todos nosotros. Entonces, si una persona desprecia estas cosas de Dios, Dios no se enoja. Dios le va a dar a cada quien lo que cada quien merece según las obras que ha realizado. Tenemos que tomar ya partido por nosotros. Tienes que hacer algo por ti ya, algo que te ayude a salvarte, algo que te acerque a Dios. Tú eres el necesitado de Dios, no es Dios el necesitado de ti, no es Dios. Por eso repito, no podemos darle lo que nos sobra, no podemos darle lo que se nos ocurra al Señor, no, porque no nos necesita en ningún momento, así de que Él, solo porque es bueno, quiere compartir con nosotros la felicidad en la que Él vive. Estos días se va a ver lo que es la importancia de que Jesús haya muerto por nosotros. Tenemos que descubrirlo, son días de gracia para entender mejor el misterio. El que entienda la pasión de Jesús va a entender la Eucaristía, y el que entienda la Eucaristía entiende el amor de Dios. El que no entiende la pasión no entiende la Eucaristía, y el que no entiende la Eucaristía no entiende nada de Dios, porque todas las cosas de Dios nos llevan a la Eucaristía. En la tierra el punto central de nosotros es la Eucaristía mientras estemos en la tierra, pero si nosotros ignoramos la Eucaristía es porque no entendemos nada absolutamente. ¿Cuáles son las consecuencias de las que el Señor nos quiere librar? Las consecuencias del pecado que nosotros necesitamos ser ayudados. Para empezar, la primera consecuencia del pecado es el rompimiento con Dios. Cuando el ser humano pierde a Dios, es como si un niño de 5 años se quedara sin su familia. Es como si se quedara sin su familia. La pérdida genera una destrucción total de la persona, porque nosotros hemos sido creados para Dios. Entonces la primera consecuencia es el rompimiento con Dios. Y si tú actúas contra Dios y has roto tu amistad con Dios, pierdes el derecho al cielo. Simple y sencillamente pierdes el derecho al cielo. ¿Cuál cielo? Al que no tienes tú. Dios no tiene obligación de salvarnos, no tiene obligación de escucharnos. Dios no tiene obligación. Por eso es que tenemos que tomar más en serio las cosas de Dios. No vaya a ser que nos quedemos sin el cielo. Por eso decía al principio, si una persona no va a hacerle caso a Dios, no va a vivir bien lo de Dios y quiere ir a misa a veces, vean lo que va a pasar. Cada vez que se acerque a las cosas de Dios, Dios le va a iluminar y fortalecer su conciencia. Cuando salga al mismo pecado de siempre, le va a remorder la conciencia y no va a poder pecar a gusto. Pero como no está viviendo las cosas de Dios como debe, no se va a salvar. Por lo tanto, ni va a disfrutar totalmente la tierra, ni va a disfrutar el cielo por la eternidad. Por eso el que no decida a favor del cielo, a favor de su salvación, lo más recomendable es que se aleje totalmente de Dios, porque así ya podrían pecar con más calma, podrían pecar más a gusto, ya que se mueran por lo menos en todos los miles y millones de años que va a existir después de su muerte. Va a acordarse si acaso de aquellos días que estuvo en la tierra y gozó del pecado. Es el único gozo que va a conocer, no por toda la eternidad, solo se va a quedar en ese tiempo, en ese tiempo y en ese espacio, solamente ahí. En cambio, si una persona ya no se acerca a Dios, va a poder disfrutar el pecado. Simple y sencillamente podría disfrutarlo. Si la persona se acercara a Dios, ni el cielo ni la tierra, imagínense nada más, no disfrutaría nada. Tomen una elección, mis hijos, porque si no, ustedes son los que van a perder. Todos tenemos que tomar una elección ya, si va a ser hacia la salvación o hacia nuestra condenación. Una decisión y empezar a trabajar en ella con firmeza, con dedicación, porque queremos salvarnos. Si quieres salvarte, tienes que poner de tu parte para alcanzar esa salvación que tú dices. Porque miren, repito, la primera consecuencia del pecado es la pérdida del rompimiento con Dios y la pérdida del cielo. Ya no está obligado Dios, nunca lo estuvo, a llevarnos al cielo. Otra consecuencia del pecado,
la debilidad del espíritu. Como rompemos la comunicación con Dios y ya no nos llenamos del Espíritu de Dios, el espíritu del enemigo de Dios puede entrar en nosotros. La persona se vuelve poseíble por demonios inmundos. Se vuelve poseíble. Por eso hay tantos casos ahorita de perturbaciones espirituales, porque la persona que fue creada para ser llenada por el Espíritu Santo, al no estar llena del Espíritu Santo, la puede llenar cualquier espíritu, cualquier espíritu. Entonces es un peligro. Otra consecuencia del pecado es la enfermedad física. Nosotros no fuimos creados para enfermarnos, nosotros no, la enfermedad es consecuencia del pecado. Y mientras más sigamos creciendo en pecado, más débiles van a seguir naciendo las generaciones. Estamos preparando un caos tremendo para los años que siguen, a las personas que van a vivir en este mundo, a sus hijos, a sus nietos, con enfermedades físicas dolorosas y de muy temprana edad, incluso muchas enfermedades mortales. Pero viene Jesús y nos va a librar y quiere salvarnos de todo esto. Pero Jesús, con su muerte y resurrección, no quiso arrancar de nosotros la muerte. Si hubiera podido hacerlo, pero no quiso arrancar de nosotros la muerte, no quiso arrancar de nosotros la posibilidad de la enfermedad. ¿Por qué? Porque esas cosas son consecuencia del pecado y Jesús sabía que no todos lo iban a seguir. Jesús sabía que no todos le iban a hacer caso. ¿Se imaginan si Dios nos hubiera quitado, si Jesús nos hubiera quitado la muerte, muriendo Él nos hubiera quitado la muerte y ya no fuéramos a morir nosotros? ¿Cuántos años iban a multiplicar de pecado y de infidelidad? ¿Cuántos años? Ahora, muchas enfermedades están ocasionadas por el pecado. ¿Se imaginan si Él nos hubiera quitado las enfermedades? Pues entonces todo el mundo podía hacer lo que le diera su gana y nunca iba a sentir consecuencias de lo que hubiera hecho. Porque nos conoce, nos dejó en nosotros esto del pecado y de la enfermedad. Él lo pudo haber arrancado, pero en su infinita sabiduría supo que esto era lo más conveniente para nosotros, porque algunos iban a preferir seguir pecando. Jesús entra en Jerusalén. Hoy escuchamos en el primer evangelio, porque se leen dos, que Jesús entra en Jerusalén y entra como rey. ¿Por qué entra como rey? Porque Jesús es rey, primero es rey de sí mismo. Es rey de sí mismo. Jesús reina sobre su persona, sobre su cuerpo, sobre su mente. Él reina, tiene el dominio perfecto sobre sí mismo. Él es rey de sí mismo. Y como es rey de sí mismo, le dio el reinado sobre él a su Padre Celestial. Le dio el reinado, por eso es rey de él. Pero él debería de ser rey de reyes. Pero las personas que estaban en ese día ahí en Jerusalén y que van a levantar palmas y van a gritar Hosana al Hijo de David, esas personas no son reyes de sí mismos. No son reyes de sí mismos y por eso es que lo van a traicionar. Primero le están diciendo Hosana al Hijo de David, vive el rey. Y a los 5 días lo traicionan. El domingo lo reciben como rey y el viernes está crucificado a las 12 del día. Vean el cambio tan radical que hay en estas personas, porque el pecado nos hace manipulables. El pecado nos hace manipulables. Nosotros, si nos atarantamos, nos arrastran con una fuerza impresionante. Todas estas cosas del pecado es lo que nos hace. Entonces, por eso el Señor ha venido a destruir esto. Pero el que quiere seguir el pecado tiene la libertad de seguir el pecado y el Señor no se lo va a arrancar. A veces podemos nosotros llegar a criticar a los judíos. ¿Cómo es posible que el domingo gritaran Hosana al Hijo de David y el viernes ya lo estuvieran crucificando? Mis hijos, nosotros estamos peor en este tiempo. Hay gente que viene a la Santa Misa el domingo y con esto proclama que Jesús es rey, que Jesús es el Señor, y hasta se confiesa para recibir la gracia, comulga, da su testimonio. Pero
¿cuánto tiempo tarda en crucificarlo? Hay muchas personas que no ha terminado ese domingo que se confesó y ya lo crucificó. Ese domingo. Y nosotros terminamos siendo peores que los judíos, porque por lo menos ellos dejaron pasar 5 días para crucificar a Jesús. Nosotros lo crucificamos el mismo día que lo proclamamos rey. El mismo día que lo proclamamos es el día que nosotros lo crucificamos. Algunos no pasan ni siquiera unas horas, algunos no pasan ni siquiera 2 o 3 días cuando ya cayeron en el pecado, cuando ya lo han crucificado. ¿Por qué hacemos esto? Porque somos esclavos como consecuencia del pecado original. Somos esclavos como consecuencia del pecado original. ¿Qué es un esclavo? Un libre es una persona que hace lo que quiere hacer. La persona que hace lo que le conviene hacer. Es libre para poder decidir lo mejor para ella. Esa es una persona libre. Un esclavo es el que hace lo que no quisiera hacer, pero se siente obligado a hacerlo. Eso es un esclavo. Nosotros hemos vivido como esclavos, porque fíjense cuántas veces nos hemos propuesto dejar cosas que nos hacen daño y no podemos. Y no podemos. Y hay personas que se propusieron en esta cuaresma no comer ciertas cosas, no pudieron cumplirlo. Hay personas que se propusieron el ayuno, no pudieron cumplirlo. Hay personas que se propusieron en Semana Santa no cometer pecado y no pudieron. ¿Por qué? Porque somos esclavos todavía, no somos personas libres. Una persona libre es capaz de decidir lo que más le conviene. En cambio, un esclavo solamente tiene que hacer lo que le ordenan que haga. Y cuando nuestras pasiones desordenadas están por encima de nosotros, pueden ordenarnos que hagamos lo que les dé su gana. Por eso podemos decir, somos tristemente esclavos. En estos días tenemos que meditar en todo esto para poder descubrir el misterio y el valor de lo que Jesús hace por amor a nosotros. Sentarnos a meditar lo que sucedió desde el momento en el que Jesús entra a Jerusalén, sentado en aquel burrito de manera triunfal. Desde ese momento meditar hasta el momento de su muerte y resurrección, porque eso es lo que nos va a traer a nosotros vida. Tenemos que revisar, todos los aspectos nos van a decir algo, cada detalle nos va a decir algo para nosotros. Si nosotros nos damos cuenta, ¿a qué edad le pide Dios Padre a Jesús que entregue su vida? A los 33 años, joven Jesús, demasiado joven. Algunos dirían, apenas estoy empezando a vivir, si es cierto, apenas estoy esto, si es cierto. Sin embargo, a los 33 años, Dios Padre le pide a Jesús que entregue su vida para nuestra salvación, una salvación integral. El Señor quiere venir y levantarnos, quiere venir y rescatarnos. No ha venido para que ustedes vengan a misa y se condenen, no. Pero no solamente no viniendo a misas como se van a salvar, sino haciendo la voluntad de Él, sacrificando su propia voluntad para hacer la voluntad de Él. Es la única manera como nosotros podemos alcanzar la salvación. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús? Vamos a ver algunos detalles nada más de estos días que nos esperan, porque ya durante estos días santos vamos a profundizar en el mensaje. Vámonos al Jueves Santo, el jueves por la tarde. Primer detalle que deberíamos siempre de recordar: Jesús va y se despide de la Santísima Virgen. Imagínense lo que representa para Jesús. Es lo que más ha amado Jesús a su Santísima Madre, porque jamás encontró en María una sola ofensa, una sola debilidad, jamás la encontró en la Santísima Virgen. Y una correspondencia al amor impresionante que Jesús recibe de ella. Y ahora, para que nosotros tengamos la oportunidad de salvarnos, Él va y se despide de su mamá. Imagínense lo que les costaría a los dos, lo que les costaría alejarse el uno del otro, y más sabiendo a dónde iba Jesús, porque Jesús lo sabía y también María.
Recuerden que la Santísima Virgen no estaba dañada en su cerebro por el pecado original, no estaba dañada en sus capacidades, por eso ella podía comprender. De hecho, no existe ni una sola criatura que pueda comprender lo que María comprendió. Ni todos los teólogos de la iglesia juntos podrían comprender lo que María comprendió, porque ella comprendió todo sin el pecado original en ella. Y nosotros ya estamos trabajando con un cerebro dañado por el pecado original. Así que imagínense a María soltar a su hijo de 33 años sabiendo cómo le iba a ir, porque las Sagradas Escrituras hablaban de eso. Isaías habla del siervo doliente. Ella lo sabía. Eso solo podríamos pasar mucho tiempo meditando, agradeciéndole, pidiéndole perdón. Pero bueno, ese es uno de los primeros detalles, y quisiéramos ir agarrando algunos de los detalles de lo que el Señor sufre por amor a nosotros. A nosotros nos puede, Jesús va a la muerte. Él sabe que va a morir, sabe que va a ir a la cena, sabe que va a ir al huerto de los olivos, sabe que ahí lo van a apresar, sabe que de ahí va a empezar su dolorosísima pasión hasta culminar en la muerte. Él lo sabe. Pero Jesús se ha preparado 33 años para el día de su muerte. 33 años se preparó para el día de su muerte. Vean lo importante que es el momento de nuestra muerte. En cambio nosotros, mis hijos, nos vamos a morir sin un día de preparación. No tenemos una idea de lo que eso significa, porque no nos hemos estado muriendo, porque no hemos ido al juicio. Por eso no tenemos preparación para la muerte, y eso lo deberíamos de tener, porque el día más importante de tu vida es el día que te estés muriendo. Ese es el día más importante. ¿Por qué? Porque ese día te estás jugando el cielo eterno o el infierno eterno. Ese día te estás jugando el cielo eterno o el infierno eterno. ¿Verdad? Pero bueno, Jesús se va de ahí con sus apóstoles para celebrar la Pascua judía. Pascua judía. ¿Qué es lo que celebraban los judíos? El paso de Israel de la salida de la esclavitud de Egipto para ir a la tierra prometida, a la libertad, a la felicidad. Eso es ese pasar de la esclavitud a la libertad. Ese paso es lo que significa Pascua. Pascua significa pasar. Ellos pasaron, su Pascua fue a través del Mar Rojo para poder llegar a la tierra prometida, pero pasan por el Mar Rojo. Y Dios les va a pedir que para que puedan realizar este camino, para que puedan realizar esta salida del pecado a la libertad, tienen que hacer algo indispensable, que es la cena pascual. Van a matar a un cordero de 1 año, es decir, un cordero joven, sin mancha, sin defecto, y se lo van a comer. Y lo que no puedan comerse, lo van a quemar. Eso es lo que va a suceder con Jesús. Por eso la Pascua que nosotros celebramos es una Pascua diferente a la Pascua de los judíos. La Pascua de nosotros no es salir de Egipto a la tierra prometida, es salir del dominio del pecado al reino de los cielos, salir del pecado a la gracia. ¿Por dónde tuvieron que pasar para salvarse el pueblo de Israel? Por el Mar Rojo. Nosotros pasamos por la sangre roja de Jesús, su sangre preciosa, que es la que nos va a dar la posibilidad de alcanzar la libertad que nosotros necesitamos para llegar al cielo. Si no somos libres, no podemos salvarnos, porque el que no es libre no puede optar por Dios. Necesitamos ser libres para poder llegar a este reino de los cielos. Entonces, esta es la Pascua que nosotros celebramos, y también para poder llegar necesitamos el sacrificio del cordero, pero ya no un cordero, no un animalito, sino el sacrificio del Cordero de Dios. Y necesitamos comerlo, y necesitamos pasar por su sangre, por eso la bebemos. Cuando una persona desprecia la comunión, desprecia la salvación, porque no se puede pasar. Si el pueblo de Israel no hubiera podido cruzar nadando el mar,
No lo hubiera podido pasar nadando el Mar Rojo. Era una distancia enorme, kilómetros, para poder llegar a la otra orilla. ¿Cómo iban a pasar nadando? Y ya venía el ejército de Egipto para destruirlos. Solo porque Dios los hizo pasar por el Mar Rojo y no dejó pasar por el Mar Rojo a los egipcios. Eso es lo que sucede con nosotros. Cuando nosotros entramos en la sangre de Cristo, nuestros enemigos no pueden pasar por ahí. Por eso es indispensable para nosotros la comunión. El que no come el cuerpo de Cristo y no bebe su sangre, no se salva. Es como si alguien hubiera dicho, no, yo por donde pasó Moisés, yo por ahí no quiero pasar. Pues no tienes más por donde pasar. No pasaste a la libertad, te quedaste en la esclavitud y en la muerte. No hay de otra. No hay de otra. Por eso es que dice Jesús, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tendrá vida. No importa que haya creído, no tendrá vida. No tiene manera de salvarse de sus enemigos si no es a través de la sangre de Cristo. Así como pasó con los judíos, eso estaba hablando de la realidad que nosotros estamos viviendo por la redención que Cristo ha alcanzado para nosotros en la cruz. La redención que Cristo ha alcanzado para nosotros. Para emprender este viaje entonces hacia la tierra prometida es necesario lavarnos. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús el jueves? Lo primero que Jesús hace es lavar los pies a sus apóstoles. ¿Por qué va a hacer este gesto? Tiene muchísimas interpretaciones y tiene muchísimas enseñanzas. Vamos a tocar dos aspectos que nos ayuden a entender lo que vamos a vivir en esta Semana Santa nosotros. ¿Por qué lavar? Imagínense que yo les dijera, vamos a ir a una fiesta a Ensenada. Ensenada está 1 hora en carro. Imagínense lo que se haría caminando de aquí a Ensenada. Vamos a ir a una fiesta a Ensenada, pero nos vamos a ir caminando. Pero de una vez les voy a decir ahorita, no nos van a dejar entrar. Pues ¿para qué vamos? Un sacrificio de ir caminando hasta Ensenada para que no te dejen entrar, pues mejor ni caminar esa distancia, ni para qué ir. ¿Ustedes creen que si nosotros vamos a luchar contra el pecado o vamos a luchar para llegar al cielo y vamos a encontrar la puerta cerrada y no nos van a dejar entrar? Pues ¿para qué luchar para entrar al cielo? Si no te van a dejar entrar, ¿para qué luchar? ¿Y qué es lo que necesitas para que te dejen entrar? Llegar lavado con la sangre de Cristo. Si tú no te dejas lavar, no entras. Acuérdense de San Pedro. Jesús se acerca para lavarle a los apóstoles los pies, se pone la toalla en la cintura, agarra la jofaina y les empieza a lavar los pies a los apóstoles. Y llega con San Pedro. Y Pedro quita los pies. No, Señor, ¿cómo tú a mí lavarme los pies? No, y eso yo no lo puedo permitir. Y Jesús, Pedro, deja que lo haga ahorita. Luego lo vas a entender. No, a mí nunca me vas a lavar los pies. Oílo bien, nunca me vas a lavar tú los pies. Y Jesús, Pedro, si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. ¿Se acuerdan que los niños decían, la cortas o la juntas? ¿Se acuerdan? Y si la cortas, acabó la amistad ahí. Si la juntas, entonces ya todo bien. Así le dice Jesús, si no te lavo, la cortas. Y se acabó, Pedro, no tengo nada contigo. Tú y yo ya no vamos a tener nada. Fue cuando Pedro abre los ojos. Entonces no solo los pies, lávame la cabeza, todo, Señor, lávame, porque no quería perderlo. Dice Jesús, si no te lavo yo, no tienes parte conmigo. Si Jesús no te lava con su sangre, no puedes entrar a una fiesta en la que no estás preparado. Es un peligro terrible morir en pecado, porque el que muere en pecado y no muere justificado por la sangre de Cristo, ¿acaso puede entrar al cielo por sus propios méritos? No se puede. Es un peligro grave. Si nosotros amamos a alguien, la primera manifestación de nuestro amor es ayudarle a que se salve. Esa es la manifestación más fuerte del amor que puede haber para nosotros. ¿Por qué? Porque va a ocasionar problemas con la persona que amamos. Nos va a rechazar, ya no nos va a querer o quién sabe qué ocasione. Es un sacrificio que se hace por la salvación de la persona que se ama. Pero es que si no la acercas a la sangre de Cristo, no se salva. Con su propia sangre
no se salva. Con la sangre de sus padres no les alcanza. Necesitamos la sangre de Cristo nosotros para poder entrar en el reino de los cielos. El que esté manchado no podrá entrar al cielo. Pero yo iba a misa a veces. Será lo que quieras. Jesús dijo muy claro: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Está escrito hace 2000 años, mis hijos. Hace 2000 años está dicho por Jesús. Eso no se lo inventó la iglesia. Eso lo dijo Jesús. Si quieren creerle, créanle. Si quieren pensar que ustedes son más astutos, que pueden pecar y que 5 minutos antes de morirse se arrepienten, se confiesan, comulgan y se van al cielo, piensen lo que quieran. Cada quien, cuando llegue el momento de tu muerte, sabrás y te darás cuenta cómo te la jugaste y dónde es donde vas a parar. ¿Quieren arriesgarse? Pueden hacerlo. Pueden hacerlo, todos podemos hacerlo, pero todos pagaremos las consecuencias de nuestras decisiones. Todos pagaremos. Esto que Jesús hace el jueves con sus apóstoles es un signo que representa muchas cosas y va a seguir haciéndolo Dios con nosotros esto. Jesús nos tiene que lavar. ¿Cómo nos va a lavar a nosotros ahora, 2000 años después de su muerte? Nos va a lavar a través del sacramento de la confesión. Resulta que Jesús les da la potestad de perdonar pecados, no a sus discípulos, no, le da esa potestad de perdonar pecados a sus apóstoles. Antes se les llamaba apóstoles, ahora se les llama obispos. Estos obispos son los que tienen la potestad. Si hubieran sido a todos los discípulos, ustedes podrían confesarse entre ustedes mismos, pero esa potestad fue dada solamente a los apóstoles, solamente. Por eso es como uno le da risa cuando ve una de esas películas chafas, caricaturescas, como la de, ¿cómo se llama? Del Código Da Vinci, ¿no? Que salen ahí, la imagen de la última cena, ya ven que el apóstol Juan tenía el cabello largo y era el más joven. Y dicen, no es el apóstol Juan, es María Magdalena. Ay, de plano, qué brutos, ¿no? Porque lo que es no entender la cultura de los judíos. Miren, si ese que se ve de cabello largo, que es Juan, porque era nazareo, por eso se dejó el cabello largo, es decir, hizo un voto a Dios de que iba a vivir en castidad. Por eso ese era el signo, dejarse el cabello largo. Si allí hubiera estado María Magdalena, entonces la iglesia tendría la obligación de que las mujeres puedan ser sacerdotisas y obispas, porque entonces Jesús ahí la hizo obispa. Y ni avispa la hizo, porque no estaba ahí el Señor, no hizo nada. Pero si hubiera estado ahí ella hubiera recibido la potestad de perdonar pecados y la potestad, ella hubiera recibido eso. Pero no había ninguna mujer. No en estos ritos estaban ellas. Pero bueno, entonces Jesús está ahí y les da la potestad a los apóstoles. Ellos son los que tienen el poder de perdonar. Y los apóstoles le confieren parte de sus poderes recibidos por Dios a través de la iglesia a quienes ellos designan, que somos los que nos llaman sacerdotes ministeriales. Yo tengo el sacerdocio, pero el obispo tiene el sacerdocio en pleno. Yo lo tengo participado del obispo. Yo tengo el sacerdocio de Cristo participado del obispo, ilimitado, limitado. Yo puedo casar, puedo bendecir, puedo consagrar, puedo perdonar pecados, pero no puedo confirmar. No tengo la potestad esa, solo que me hubieran hecho, la iglesia me hubiera hecho obispo. Si no, yo no puedo. El obispo nada más les impone a ustedes las manos, les da una cachetadita y quedan confirmados. Yo, aunque me quite el guarache y les pongo una cachetiza, nunca quedarían confirmados porque no tengo las facultades, no se me dieron a mí esas facultades. Entonces hay cosas que yo recibí, hay cosas que solo reciben los obispos, hay cosas que solo reciben los laicos. Entonces, bueno, cada quien lo que Dios le ha permitido. El Señor le confiere esta potestad a los obispos. Los obispos, para atender a la gente, participan de esta potestad a los sacerdotes. Por eso pueden limitar. Él me puede decir, ya no te permito confesar, y ya no podría.
aunque siga siendo sacerdote ya no puedo, porque mi sacerdote está dependiendo del obispo. Y entonces por eso yo puedo confesar y puedo hacer estas cosas, lavar los corazones a través de la sangre de Cristo. Esto es lavar los corazones en el confesionario. Esto es lo que el Señor les regala ese día, ese Jueves Santo. Los hace obispos a los apóstoles, los hace obispos. Les lava los pies y ahora a nosotros nos pide que continuemos su obra. Laven a todos, límpienlos para que cuando mueran estén relucientes, listos para llegar a la presencia del Padre, porque nada manchado podrá entrar en el reino de los cielos. Ay de los que mueren en pecado, ay de los que mueren en pecado y sin arrepentirse, porque no verán la gloria de Dios. No se puede. No existe un camino humano, no existe otro camino que no sea Cristo, no existe otro camino. Entonces, Él nos perdona. Fíjense lo que Jesús hace con nosotros: nos perdona, nos disculpa, nos justifica delante de Dios Padre, porque eso es la confesión. La confesión prácticamente es un borrón y cuenta nueva. El pecado confesado ya no aparece el día del juicio final, no aparece. Si yo me muero confesados todos mis pecados, el día del juicio, cuando me paren el juicio, nadie va a poder ver ni un pecado en mí, porque ya no existen. 2 pecados que se me haya olvidado confesar, todos los podrán ver en mí ese día, porque ese día todos, con ver a una persona vas a poder saber todo de esa persona. Eso quisieran tener los mitoteros, pero solamente es para el juicio final. Para el juicio. Entonces imagínense lo que va a pasar. Por eso, ¿cuándo hay que confesarse? Antes de que corras el riesgo de que se te olviden los pecados que has cometido. Porque si te mueres sin confesarlos, qué grave va a ser tu vergüenza delante de Dios y delante de todos en el juicio. Qué grande y qué grave va a ser tu vergüenza. Si lo quieren creer, lo pueden creer. Si no, no se preocupen. Dentro de un poco tiempo que se mueran, lo van a ver en el juicio. Eso no depende de que lo quieran ustedes creer o no, de que lo acepten o no. Eso no depende ni de mí ni de ustedes. Esta es una realidad y se va a ver. Algunos no sabemos, pero de aquí, por ejemplo, por lo menos 2 les aseguro que antes de que llegue la Semana Santa del año que entra ya van a estar muertos por enfermedades, por accidentes, qué sé yo, ¿verdad? Lo que dicen en mi tierra, por muerte natural, que es cuando les pasa un tren encima, pues natural, ¿verdad? Que se mueran. Todos nosotros, alguien de aquí va a morir, algunos de los que estamos aquí va a morir. Cuando muera va a estar preparado. ¿Te estás preparando para morir o estás viviendo como si fueras para siempre aquí en la tierra? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás arriesgando lo que amas? ¿Qué están haciendo? Esta Semana Santa es un tiempo para detener nuestra vida, para acercarnos a Él, para alcanzar el perdón. Es un perdón gratuito. Es un perdón gratuito que Dios ofrece. Bueno, esto es lo que van a recibir los apóstoles ese día en lo que se le llamó la última cena. Y el Señor pidió que nosotros hiciéramos lo mismo que Él hizo. Les dice a los apóstoles: así como yo les lavé los pies a ustedes, háganlo los unos con los otros. Entonces quiere que nosotros hagamos esto. ¿Por qué? ¿Por qué quiere que nosotros estemos al servicio de las personas o de los que nos rodean? Es que miren, en el caso de nosotros, el que perdone será perdonado. El que tenga compasión recibirá compasión. El que sea misericordioso recibirá misericordia. Entonces nos conviene. Fíjense qué curioso, pero ¿qué quisieran ustedes que les diera Dios? Piensen en algo, nomás no lo digan. ¿Qué quisieras tú que Dios te diera? Eso hazlo con otras personas y Dios lo hace contigo. Así de fácil. Hazlo con otras personas y Dios lo hace contigo. Sé caritativo y Dios se manifiesta en su providencia divina. Cálenle, busquen una familia pobre, una familia con hambre, sean caritativos y verán cómo la respuesta de Dios llega inmediatamente. La respuesta de Dios nunca se hace esperar. ¿Cómo quieres que Dios te trate el día del juicio? Así trata a los que te rodean y lo garantizas. Así como trataste a los demás, porque con la vara que midas serás medido. Así como trataste a los demás, así te tratarán a ti.
pero que esta persona me ofendió, me humilló, me aplastó. Tú lo hiciste con él. ¿Cómo quieres que te trate él después de lo que le hiciste con tu vida? Hazlo con este que está haciendo lo mismo contigo. Es una manera de decirle al Señor, así quiero que me trates. Díganme, ¿es fácil y no? ¿A poco no? Es fácil porque entonces podemos alcanzar la misericordia, pero cuando se trata de las personas que más nos han hecho daño, ahí es donde ya no nos gusta la idea de hacerlo. ¿Cómo quieres que te trate Dios en el juicio? Hazlo con los que te rodean y ya. Ese es el camino que el Señor nos invita. Él nos va a lavar con su obediencia hasta la muerte. Él nos va a lavar con su amor hasta la última gota de sangre. Esto lo vamos a meditar el viernes, cuando meditemos sobre su pasión y muerte en la cruz. Sí, y luego se tiene, por eso el viernes se tiene en la tarde la adoración de la cruz, porque nos acercamos al misterio. Allí es donde Dios dio su vida por mí. Por eso acercamos y hacemos un acto de adoración a lo que Dios hizo. No nos ponemos de rodillas ante cualquier cosa, sino aquí es donde el Señor quedó. Aquí es donde Él se extendió en la cruz, lo representamos para nosotros ver algo físico. Aquí es donde el Señor, y nos acercamos ahí para adorarlo. Por eso es preciosa la Semana Santa. Nos acerca definitivamente a Dios. Solo el que no quiera pues permanece fuera, pero si no, ahí va a estar. Se le ha llamado la última cena, pero en realidad podríamos llamarle la primera Eucaristía. Es la primera misa que se celebra en todo el mundo, la Eucaristía, y la única misa que se va a celebrar en el mundo, porque cuando nosotros celebramos la Santa Misa, en realidad Dios nos ubica en el tiempo con Él. Todos nos ubicamos, se hace un solo momento, la última misa y cualquier celebración de la misa. Misa viene de mesa. Nosotros nos acercamos en torno a la mesa de Dios. Así como en la familia se reúne en torno a la mesa para comer, nosotros nos reunimos en torno de la mesa de Dios, que es el altar, para comer. Y fíjense lo hermoso que dice el Señor. Al que me sirva, yo lo serviré. Al que me sirva en la tierra, yo lo serviré en el cielo. ¿Se imaginan? Es como para ponerse uno un delantal y ponerse delante de Dios y decirle: ¿qué quieres que haga? Lo que tú quieras que haga, eso voy a hacer. Si yo hago eso, cuando yo me muera y llegue al cielo, el Señor se pone el delantal y me dice: ¿qué quieres que haga? ¿Se imaginan? Un Dios todopoderoso que si lo que se me ocurre a mí no existe, lo trae a la existencia. Díganme si no nos conviene servir a Dios en la tierra. ¿Ustedes creen que desperdiciar todo esto por irse un rato a las playas, por irse un rato a los casinos, por irse un rato? Es Semana Santa, mis hijos. Solamente son 3 días santos al año. No los echen a la basura ni se endeuden con Dios. Porque si ustedes no los viven como deben de vivirlos, a quien le van a deber es a Dios. No al sacerdote que los dirige en los templos. No, nosotros qué vamos a saber de cuánta gente puede faltar. Le deberían ustedes a Dios. Le deberían ustedes a Dios. Tengan cuidado, porque eso sí se va a pagar, y se va a pagar de una manera muy especial. Muy especial. Entonces, aunque se le podría llamar la primera Eucaristía y se le ha llamado la última cena, en realidad es el misterio. Todo lo nuestro está centrado en el Calvario y la resurrección. Ahí está la clave de nosotros, lo básico de nosotros, los elementos esenciales de nuestra fe: en el Calvario, donde Cristo murió en la cruz, en la tumba donde Jesús resucitó. Por eso la fiesta de Pascua es la fiesta de las fiestas, la más grande fiesta que hay. La más grande fiesta, y el sacerdote siempre dice en la misa, ¿verdad?, cuando habla de estos misterios, y dice uno: por eso el mundo entero se desborda de alegría. Debería de ser, no las caras amargas que uno llega a traer en misa, ¿verdad? Porque el mundo entero se desborda. Debería de ser un desborde de alegría por la salvación que vamos a recibir, la salvación a la que el Señor nos llama. Así de que esto se encierra en esos 3 días santos, los días más santos, los días más importantes para tu salvación, porque si Cristo no muere y resucita, tú no tendrías parte en el cielo.
no tendría valor ni siquiera todo lo que dijo Él. Si tiene valor lo que dijo, es porque murió y resucitó. Y celebramos la resurrección. Si Él resucitó, puede resucitarme. Si Él resucitó, puede resucitarme. Y es cuando todas nuestras fuerzas las damos para dirigirnos a Él. Por eso pidámosle a Dios Padre, como un regalo de esta Santa Misa, nos conceda las gracias que necesitamos para vivir esta Semana Santa como si fuera la última que fuéramos a vivir, como si ya no nos quedara otra más, como si fuéramos a morir durante este año o a principios del que entra, y esta es la última oportunidad que tenemos de vivir la Semana Santa. Vivámosla de esa manera, porque en realidad no sabemos si así es. No sabemos si vamos a seguir vivos. No vivan como si fueran para siempre. No vivan como si no ocuparan el cielo. No vaya a ser que lo pierdan. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz.